Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hebreos 11, y vamos a leer del capítulo 24 al 29. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, para complementar esto y para tener una visión completa de Moisés, tendríamos que leer todo el libro de Éxodo y Números. Pero vamos a leer en el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban hace un resumen de la vida de Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 20. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en las llanuras, en la llama del fuego de una zarza. Y nos detenemos aquí en la lectura. Después vamos a ver por qué nos detenemos específicamente en esto. Nosotros hemos hecho un recorrido que comienza en Abel y llegamos a Moisés. Prácticamente este recorrido completa con Moisés el panorama general de la fe, y entramos a ciertas generalidades después. Vimos algunas cosas importantes en la vida de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Después nos acercamos ya a Amram y Jocabed, que fueron los padres de Moisés. Esto va todo seguido en el libro, pero realmente entre la primera parte y la segunda parte hay 430 años en Egipto, 430 años de diferencia entre uno y otro. Quiere decir que saltamos de José, que entró a Egipto, y nos encontramos con Moisés y un pueblo de más de 2 millones de personas, pero para que se gestara eso se necesitó un periodo largo, 430 años. Seamos honestos en la lectura de la Biblia, no podemos decir 430 años de esclavitud, porque realmente en el primer tiempo no eran esclavos, hasta que se cambia la política en Egipto, ¿no? Es ahí cuando empieza realmente la opresión.
Primero hubo una buena convivencia, después hubo una opresión y después llegamos a la esclavitud. Pero lo importante es que son 430 años de diferencia entre uno y otro. Y Moisés merece un tratamiento especial, merece una consideración especial. ¿Por qué? Porque es el hombre que va a sacar a todo un pueblo de la esclavitud. Ya nos olvidamos de los temas familiares, ¿no es cierto?, de Abraham, Isaac. Ya ahora tenemos una multitud y tenemos un hombre delante y le va a entregar a ese pueblo a la ley de Dios y va a organizar la nación. Quiere decir que nosotros tenemos en Moisés un modelo de hombre que está sirviendo a Dios y que está sirviendo a un pueblo. Por lo tanto, ¿por qué se trae el ejemplo de Moisés? ¿Por qué se salta así a Moisés? ¿Y por qué se desarrolla tanto la vida de Moisés en este pasaje, cuando en otros casos se puso simplemente una frase, como en el caso de Enoc, etcétera? Porque justamente Moisés es el ejemplo de cómo Dios moldea al que quiere servirlo a través de la fe. Porque acá tenemos un gran servidor de Dios que va a servir a todo un pueblo, y cómo Dios va preparando y cómo la fe es fundamental en la formación del siervo de Dios. Ahora, todos nosotros somos llamados a servir al Señor. Es decir, no es que hay una cantidad de siervos y hay otros que miran, sino que todos somos llamados a servir. Y todos somos llamados a servir todos los días, todos los días. Si ustedes piensan en el lugar donde se están moviendo y en la gente que tienen alrededor, ustedes van a encontrar un montón de propuestas de servicio que Dios nos pone al alcance todos los días. Porque esa gente necesita conocer del amor de Dios, necesita conocer de Jesucristo, y para eso estamos en ese lugar. Para eso el Señor nos colocó allí. Porque muchas veces reducimos el servicio a que yo haga algo dentro del cronograma de la iglesia. Y no es así. El cronograma de la iglesia es siempre, de cada iglesia es limitado. Entonces uno tiene que buscar la forma en que el Señor lo va a usar allí donde está. Y este es el servicio más importante, porque es el puente que se establece entre la sociedad y la iglesia, entre la persona necesitada y el Señor Jesucristo. Quiere decir que esta de cómo se prepara un siervo no es solamente para alguien que va a guiar un pueblo, sino es cómo Moisés tuvo que enrolarse en la escuela de la fe para llegar a ser una persona útil al Señor. Esteban, en su discurso, lo que nosotros leímos en el libro de Hechos, es el discurso de Esteban frente al Sanedrín. Él dice en ese momento: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado por 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Ahora, está señalando acá una doble formación de Moisés. En primer lugar, los primeros años de la vida los pasa con su mamá, con su familia. Quiero decir que ahí tiene él una identidad, que es la identidad hebrea. Después va al palacio y allí tenemos otra cosa. Y fíjense ustedes que nos informa justamente Esteban de la cronología de la vida, es decir, cómo fue cronológicamente. Por eso lo leímos, porque acá se marcan los tiempos. Entonces dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Ahí se produce un quiebre. Y después dice: pasado 40 años, y ya tenemos ya 80 años, ¿no es cierto?, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Acá empieza la otra etapa. Lo que quiere decir que vamos a detenernos primero en los primeros 40 años de Moisés, hasta que fue a visitar a los hermanos. Y nosotros diríamos que Moisés es un hombre de una formación bicultural, que tiene la formación de 2 culturas diferentes. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue que lo sacaron de las aguas y qué pasó en ese momento? Que es cuando va a empezar los 40 años de la escuela, antes de empezar los 40 años de la escuela en el desierto. Fíjense: llévate a este niño, dice la princesa egipcia, y críamelo y yo te lo pagaré. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Ahora, ¿cómo fue criado el chico? Fue criado en la cultura hebrea.
fue criado en los principios hebreos, en la cultura israelita, porque sus padres eran hebreos y habían recibido esa formación. ¿Qué recibió él allí? En primer lugar, recibió la fe en un Dios único. Esto lo tenían los hebreos, no lo tenían los egipcios, que creían en muchos dioses. Su familia le enseñó que había un solo Dios. Le enseñó que Dios había creado al hombre, y ya el hecho creacional es otra cosa que es distinta a la forma en que pensaban los egipcios. Le enseñaron que Dios tenía un carácter moral, porque la historia de Noé muestra que Dios no acepta el mal y que emite juicios. La historia de Sodoma y Gomorra demuestra también que Dios es un Dios con carácter. Demuestran que hay una promesa de fe en Abraham y que José entró a Egipto y que los hebreos fueron de beneficio para Egipto, porque la llegada de los hebreos con José fue de beneficio para ellos. Los salvó de una hambruna José a los egipcios. Entonces, él está formado en una cultura que es la cultura hebrea. Pero después dice en Hechos, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, lo que quiere decir que ahora pasó a otra escuela, y la escuela de los egipcios era diferente. Los egipcios eran politeístas, creían en muchos dioses, creían en dioses de la naturaleza, tenían cultos inmorales. Recuerden ustedes, el becerro de oro es una copia de los cultos que hacían los egipcios, por eso llamaron el becerro, porque ellos lo habían visto dentro de Egipto. El faraón era considerado un dios viviente entre los egipcios, era directamente, venía como descendiente del sol, por lo tanto era un dios viviente el faraón. Quiere decir que hubo dos culturas que lo formaron, pero por otro lado los egipcios eran una cultura desarrollada en conocimiento, en ciencia, en matemática, en un montón de cosas, ¿no es cierto? No hace falta que yo se lo diga porque la cultura egipcia fue la cultura más desarrollada de su tiempo. Quiere decir que él se formó en estas dos cosas. Era un hombre bicultural. En la Biblia hay otros hombres biculturales. El apóstol Pablo era bicultural también. Había sido criado en Tarso de Cilicia y conoció toda la cultura romana y griega, pero había sido criado como hebreo, conocía también la cultura hebrea, ¿no? Quiere decir que acá tenemos un hombre que tiene esas dos culturas. Ahora, llega el momento de la fe. ¿Cómo actúa la fe en este hombre que tiene dos culturas? ¿Cómo actúa la fe? La fe actúa produciendo un quiebre. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Acá hay un renunciamiento a una cultura. Yo no pertenezco a esto. Es decir, en este momento, cuando se habla de rehusó, es un acto definitivo. Egipto era para él privilegios económicos y privilegios sociales. Privilegios económicos y privilegios sociales. Por la fe, acá aparece la fe, él está rehusando, porque para él esas cosas eran cosas temporales y tenía una idea de lo eterno. No quiere vivir el hoy, quiere vivir el hoy con proyección de eternidad. Y para eso él no puede estar unido a la cultura egipcia. ¿Qué es lo que se produce en ese momento? Lo que vimos en Abraham, se produce un quiebre. Este es el quiebre en Moisés, es el momento en que se quiebra. Entonces él dice, yo rehuso esto. Y cuando usted rehúsa, está diciendo, no encuentro posibilidades de servir a Dios como se debe participando de la cultura egipcia. Yo tengo que lo primero que hacer es una elección, y esa elección es una elección de fe. El quiebre que se produjo en Abraham, que tenía que dejar la cultura de Ur de los caldeos para iniciar algo nuevo, totalmente nuevo, es el mismo quiebre que se produce también en Moisés, que tiene que quebrar con algo para empezar una cosa nueva. Ahora,
Si él miraba la historia, podía haberse conformado con otra cosa. Él podía haber dicho, bueno, pero José trabajó en Egipto y yo puedo trabajar acá. Pero no, estamos frente a una situación totalmente diferente. José trabajó en Egipto porque era un esclavo. Y no dejó de ser un esclavo. No dejó de ser un hombre dependiente del poder. Acá tenemos a alguien que elige. Y en esa elección es fundamental. Eligió. Entonces, nosotros tenemos por un lado un rechazo a algo, es decir, yo rechazo una cultura, no porque la esté menospreciando, sino porque en el aspecto espiritual no me aporta nada, porque él va a usar muchos de los conocimientos que él tuvo en Egipto, los va a usar después cuando tenga que guiar al pueblo. El liderazgo que tuvo Moisés con el pueblo, seguramente él usó muchos de los recursos que él fue aprendiendo durante todo ese tiempo. Pero él corta con la parte espiritual de la cultura, corta con esa parte. Quiero decir que estas dos culturas que la tenía él bien presente, ahora rehúsa a una de las partes. ¿Para qué? Para elegir la cultura hebrea. Él elige la cultura hebrea. Él dice, yo soy esto. Es decir, que él se define, yo pertenezco al pueblo de Dios y se identifica con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, y afronta los riesgos de identificarse con un pueblo que está cautivo. Eso es riesgoso, porque esto marca un límite en la vida. Hay un antes en Moisés, hay un antes y un después, y hay un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es fundamental porque es el momento en que él dice, esta identidad no la quiero, yo tengo esta identidad, y esta identidad me identifica con Dios, es la identidad del Dios único. Humanamente, miremos la elección, no hizo una buena elección, humanamente hablando, no hizo una buena elección. ¿Por qué? Y porque dejó a los amos y se identificó con los esclavos. Dejó el lugar de privilegio para ir a un lugar secundario. Es decir, vamos a mirarlo desde el punto de vista humano, desde abajo. No hizo una buena elección, pero hizo una excelente elección espiritual. Y él privilegió en ese momento a las cosas materiales, privilegió la elección espiritual. Yo tengo que elegir esto. Y es notable que cuando nosotros hacemos ese tipo de renunciamiento en nuestra vida, de decir, esto no es para mí, aunque esto me va a beneficiar económicamente, socialmente o lo que sea, pero no es para mí como cristiano, el Señor empieza a trabajar sobre la vida de esa persona, no lo deja solo, porque es alguien que se ha definido. Y esto es lo que hace Moisés. Moisés se define. El acto germinal de la vida espiritual que va a crecer en el servicio está dado en ese momento en que él toma esta decisión y renuncia a algo. Ahora, después viene la crisis de los 40 años. Cuando leemos en la historia, dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Es decir, en ese momento, esta elección interna, rehuso y digo, no, yo no soy de este pueblo, empieza a manifestarse en una forma concreta, en una identificación con su pueblo. Seguramente este renunciamiento lo puso en la mira de las autoridades. ¿Qué le pasa a este hombre que está renunciando a esto? ¿Qué le pasa? Pero le dio una certeza espiritual y llegó a comprender algo que era el propósito de Dios para su vida. Que Dios en alguna forma, frente a esta elección, iba a usarlo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo que quiere decir que él ya en ese momento aparece la convicción de que Dios tiene un propósito para mi vida. Lógicamente, cuando él quiere implementar esa convicción por sus propios medios y mata al egipcio, sufre un shock, porque no es ese el sistema. Quiere decir que dio el primer paso, pero el segundo lo dio mal. ¿Por qué? Porque mató al egipcio y porque eso lo malquistó con Egipto. Y en ese momento
él no se da cuenta de algo que es la elección espiritual, que cuando elegimos espiritualmente, estamos eligiendo un reino que no se maneja con las cosas con las que se maneja el reino de abajo. Es eso que Jesús intentó en vano explicarle a Pilato, cuando le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado. Es decir, si aquí se usaran los métodos humanos, toda la gente que está alrededor mío, yo le diría: salgan a pelear porque me quieren tomar preso. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Está diciendo, la metodología va a ser una metodología diferente, porque acá esto se maneja por la fe. Que la entrega del Señor es voluntaria porque su reino no es de este mundo. Ahora, Santiago dice en el primer capítulo de su carta: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto era una cosa que él tenía que aprender, que la ira del hombre no hace que Dios lo considere justo. Él usó la ira y eso Dios le dijo: no, este no es el camino. Y entonces empieza la segunda etapa de Moisés, que son los 40 años en el desierto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si bien tuvo que ejercitar la fe enfrentando a Faraón y anunciando cada una de las plagas, porque esto es lo que va a venir después, cuando empiece el servicio efectivo, en ese momento en que él comete este crimen, tiene que irse de Egipto. El asunto de lo que él hizo con el egipcio se difunde, llega a oídos de Faraón de que él, por defender a un esclavo, mató a un capataz. Eso significa la muerte. Y la primera reacción de Moisés, como lo explica bien el libro de Éxodo, es el miedo. Es decir, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Es instintivo el miedo frente al peligro. Cuando estamos en peligro, todos tenemos miedo. Y el miedo es una condición importante de la naturaleza humana. Pero luego comprende que esto es algo que, si viene de Dios, él tiene que no temer. Es decir, toda una operación de fe esa. La primera reacción frente a ciertas cosas que nos pasan es tener miedo, hasta que razonamos sobre eso. Y al razonar nos damos cuenta que si nos hemos puesto en las manos de Dios, entonces no tenemos que tener miedo. Pero esto habla de la naturaleza humana tal cual es. La primera reacción de Moisés es el miedo. La segunda, como nos explica la carta a los Hebreos, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Quiere decir que al principio me dice él tuvo miedo, pero cuando él toma ya, se da cuenta cómo es el asunto, dice, se sale de Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostiene como viendo al invisible. Y acá tenemos al hombre que entiende lo que es la vida espiritual. La vida espiritual se maneja con cosas que son invisibles, intangibles, que no pasan por los sentidos, pero que sostienen la vida del cristiano. El que no cree, para el que no cree, es una locura ver al cristiano en su fe, o ver al hombre de fe. No se da cuenta que para el cristiano, como ha dado un salto en su vida espiritual, Dios es tan real como es irreal Dios para él. Acá hay alguien que lo está sosteniendo, y él sabe del sostén de Dios, y lo va a experimentar durante el tiempo que pase allí en el desierto, que son los siguientes 40 años. Queda en una actitud de dependencia total. Cuando sale al desierto queda en una actitud de dependencia total de Dios.
y aprende a depender de Dios y a esperar en el Señor. Llega a un pozo de agua y está, y justamente allí encuentra la que va a ser su esposa, y el que fue su suegro lo pone a apacentar las ovejas, lo toma como pastor en ese momento, y entonces Dios moldea el carácter de él en el silencio. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la carta a los Gálatas de Pablo? Después de pasado 12 años, ahí hay 12 años en el medio de la vida de Pablo que están en silencio. Es el momento en que Dios prepara interiormente a la persona. Y el hombre que en Egipto había sido poderoso en palabras y en obras, en lugar de mandar hombres está mandando ovejas, y en lugar de tener una espada tiene una vara. Y tiene que aprender esto. Y aprende eso. ¿Hasta qué? Hasta que pasados los 40 años, entonces, empieza los 40 años de servicio efectivo. Es el servicio efectivo. Es el tiempo donde se manifiesta realmente, a los 120 años murió, ¿no? Quiere decir que se manifiesta en ese momento todo el resultado de esa fe que se ejercitó rehusando y que se ejercitó aceptando y que se ejercitó en la prueba. Llega el momento en que Dios dice, bueno, está listo, y ahí es el momento de la zarza. La zarza es el llamamiento de Dios para que empiece la labor definitiva. Ahora, Moisés había sido llamado antes por Dios, había sido separado antes por Dios. El llamamiento de la zarza es para que empiece la labor efectiva. Pero él estaba siguiendo en ese momento al Señor. Y entonces él va a tener que presentarse a Faraón ya sin todo lo que tenía antes, para anunciarle cada una de las plagas. Y ahí empieza él también a ejercitar la fe. Porque él tiene que proteger al pueblo y a la vez anunciar las plagas, hasta que llega la última, que es la muerte de los primogénitos. Y se acuerdan, la sangre puesta en el dintel. Y dice, por la fe celebró la Pascua, y la aspersión de la sangre, está hablando de eso que se hacía sobre el dintel, para que el que los destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es decir, esa fue una noche de fe, porque fue una noche terrible, de muerte, de destrucción, y cada uno tenía que estar dentro de su casa, y se oía el clamor alrededor, y cada uno se sentía protegido en ese lugar. Había que ejercitar la fe para hacer eso. Había que ejercitar la fe. Y entonces él en ese momento le transmite la fe a todo el pueblo. Hasta ese momento él hizo descender las plagas y todo lo demás, y el pueblo se maravillaba y lo sostenía y todo eso. Ese día todo el mundo tuvo que poner en ejercicio su fe. Todo el mundo, porque dijo, miren, ahora maten un cordero cada uno y pinten el dintel, métanse adentro y esperen. Entonces ahora ya él logra a todo el pueblo transmitirle la fe, y todas las familias hicieron un acto de fe en la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Allí son liberados realmente. La palabra de Moisés, estos egipcios que habéis visto no lo van a volver a ver más, se cumplió tal cual. Esa generación no volvió a ver más a los egipcios. Es decir, son los pasos de fe. Por eso se señalan estas dos cosas. Se señala la Pascua como el acto donde la fe se transmite a todo el pueblo. Bueno, ahora ejerciten ustedes su fe. Ya vieron lo que es el poder de Dios, ahora ejerciten su fe. Y cuando pasan el Mar Rojo, bueno, ahora tenemos la victoria. Esto para ustedes también quedó atrás. Por supuesto que después tuvo que luchar con el pueblo, con todas las cosas que tenía el pueblo, porque el pueblo realmente, muchos del pueblo, no habían rehusado como había rehusado él. Pero Dios lo ayuda durante todo este tiempo para que pueda llevar a cabo la obra. Moisés pudo llevar a cabo la obra porque Dios produjo en él tres cosas que vienen por medio de la fe. La fe produce en él estas tres cosas. La primera cosa que produce es convicción. Convicción significa convicción de las limitaciones humanas y de la impotencia humana. Esta es la primera cosa, la convicción
de que yo no puedo, pero con Dios sí puedo. Esta convicción es la primera que se produce en la vida. Tengo que estar dentro del plan de Dios. No puedo hacer la obra de Dios estando fuera del plan de Dios. No puedo. Entonces tengo que tener la convicción, y cuando mata al egipcio, él entiende el plan, pero no entiende la metodología. La convicción es lo que le da eso. Ahora, cuando llega allí, entonces vamos a la segunda parte, y acá aparece una palabra que es la consagración. ¿Qué es la consagración? Es la absoluta entrega para que Dios cumpla su voluntad, porque a mí se me quemaron los libros. Yo lo que tenía como libro era que yo lo mataba, lo escondía y después vemos cómo hacemos la rebelión. Pero acá no, acá se me quemó todo. Entonces ahí es cuando él se tiene que entregar con una absoluta confianza en las promesas de Dios. Y entonces todo esto deriva en algo que uno lo va a ver después en la vida de Moisés y que yo no puedo desarrollar esta noche, simplemente lo voy a mencionar, que es la tercera cosa que va a producir la fe en él, que es una independencia de los sentimientos para orar. Cuando él tiene que castigar a María, que es su hermana, que es la que lo salvó del agua, y que esté leprosa, él no le tiembla el pulso para esto. Él toma la medida porque ella ha obrado mal. Y al obrar mal, Dios va a ejercer el castigo. Entonces, cuando Aarón, su hermano, hace el becerro de oro, él lo reprende duramente y destruye el becerro y ordena todas las cosas. Y uno dice, pero los sentimientos, bueno, hay un Dios que está por encima de todas esas cosas. Y aunque yo ame a la persona y la tenga al lado, yo tengo que ser leal a Dios y poner las cosas en orden. A veces confundimos lo que es amor con lo que es tolerancia. El cristiano no tiene que confundir amor con tolerancia. Yo puedo amar mucho a mi hermano, pero si es un becerro de oro, destruyo el becerro, le llamo duramente la atención y lo pongo en la disciplina que merece. Porque mi convicción tiene que estar por encima de los sentimientos. Cuando Nadab y Abiú, que eran sus sobrinos, hicieron un problema en el tabernáculo y metieron un fuego extraño y el fuego los consumió a ellos, dijo que nadie llore porque es el precio que pagaron por haber hecho las cosas mal. Fíjense que estamos hablando de su hermano, su hermana, su sobrino, es toda la familia que él tenía allí. Pero él cuando tenía que disciplinar no pensaba si yo soy pariente, no soy pariente, si lo quiero. No, yo lo quiero, pero me mantengo en esto. Y las presiones del pueblo también, las presiones del pueblo. El pueblo quería mandarlo a él y decirle lo que tenía que hacer, y él vivía en independencia de los hombres, para abajo, independencia total. Dios dice que vayamos para allá, sí, pero nosotros queremos volver a Egipto, y entonces se emperraban y hacían, y él decía, no, vamos para allá. Y Dios estaba con él. Y si llegó a lo que llegó, fueron porque justamente la fe produjo en él estas tres cosas que son claves para el servicio. Produjo convicción de quién soy y dónde estoy parado, produjo consagración, yo me entrego a esto, y produjo también independencia. Yo voy a seguir al Señor y voy a poner los límites en lo que tenga que poner límites, pero nunca un sentimiento humano va a estar por encima de la ley de Dios. Nunca la presión del pueblo va a estar por encima de la ley de Dios. Yo tengo la independencia de lo que son los movimientos humanos. Yo estoy sirviendo al Señor. Y por eso decía al principio que Moisés queda como el gran ejemplo, así como Abraham fue el gran ejemplo de cómo se maneja la fe en la vida personal, Moisés es el gran ejemplo de cómo se maneja la fe en el servicio. Por eso están puestos en este capítulo como dos polos importantes y se dedica tanto espacio a Abraham y tanto espacio a Moisés, porque son los dos polos que marcan o redondean el tema de la fe. Ahora entra, en el capítulo 11, entra la discusión de otro tema de la fe. Pero ya entramos, ya lo que tenemos que saber de la fe, ya se dijo todo en este momento.
Ya se dijo todo, porque entramos desde el quiebre inicial hasta el servicio al Señor. Señor, te rogamos que frente a tu palabra y al ejemplo que tenemos, podamos modelar nuestra vida conforme a nuestra fe y podamos practicar las virtudes estas que hicieron de Moisés, este siervo tan completo, importante en la vida del pueblo. Moisés fue una bendición para su pueblo. Te rogamos que cada uno de nosotros pueda ser una bendición para nuestro pueblo. Bendícenos, Señor, ahora al retirarnos y despídenos con la paz tuya en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.